días. Continuando con nuestro programa, vamos a hablar sobre la unidad 2, que se llama el lenguaje visual y su aplicación en la construcción de formas bi- y tridimensionales. Vamos a iniciar con cuestiones bidimensionales. Muchos de los conceptos que que se están planteando aquí, que vamos a ver, son, digamos, como que un tronco común con los diseños, principalmente el diseño gráfico, al ser bidimensional. Vamos en el 2.1 a hablar del lenguaje visual. ¿Qué es el lenguaje visual? Wong nos platica que el diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico, pero antes de que esté preparado para enfrentarse con problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual. Este lenguaje visual, es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos en los que se refiere a la organización visual que pueden importar a un diseñador. Un diseñador, dice Wong, puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios. O sea, esto no quiere decir que si te aprendes la cuestión del lenguaje visual, o solamente si lo aprendes vas a poder diseñar. Nosotros podemos diseñar de cualquier forma. Sin embargo, aquí se está haciendo una acotación interesante, que solamente conociendo el lenguaje visual podemos mejorar estas relaciones visuales. Dice que muchas veces este conocimiento es inconsciente, podemos decirlo, ¿no? Y que no es necesario, de hecho, o sea, no es obligatorio saber las reglas o los conceptos de este lenguaje. Pero él recomienda, y al igual que todos los demás recomiendan, la necesidad de conocer y de aprender este lenguaje visual porque vamos a permitir comprender mejor las relaciones visuales y vamos a aumentar la capacidad para la organización visual, que esto va a ser fundamental. En el programa de estudios de los primeros años, en toda escuela de arte y en todo departamento artístico universitario y fuera de los campos de especialización que los estudiantes puedan proseguir después, siempre va a existir un curso denominado diseño básico, diseño fundamental, diseño bidimensional o en nuestro caso, fundamentos del diseño. Que este curso precisamente se va a referir a la gramática del lenguaje visual. Vamos a ver básicamente en esta materia cuestiones de lenguaje visual, bidimensional y tridimensional. El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión. Es decir, va a emitir mensajes, pero no usa palabras, sino imágenes. Dominar los elementos del lenguaje visual lleva tiempo de estudio, observación y entrenamiento. Aquí quiero hacerles un comentario. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando sobre la creatividad, y mencionábamos que nosotros pensamos en imágenes, el ser humano piensa en imágenes. Dice por ahí el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras, y eso es cierto. Puede ser que diga un poquito menos, ¿no? Pero la cuestión es la rapidez o la inmediatez con la que se producen las imágenes. Pensamos en imágenes. Cuando el ejemplo que les mencionaba, cuando yo les nombro la palabra árbol, inmediatamente en su cerebro ya tienen una imagen de un árbol. Sí, o sea, no piensan en la palabra árbol, la letra A, la letra R, no piensan en eso, sino piensan en una imagen de un árbol. El lenguaje visual es lo más cercano, lo más inmediato y lo más básico en el ser humano. El lenguaje visual entonces está formado por signos visibles y engloba la percepción, comprensión y producción de los mismos. Al igual que las personas que pueden verbalizar su pensamiento, o sea, el lenguaje hablado mediante palabras, también pueden visualizarlo mediante imágenes. Y miren, ahorita en la actualidad, ¿qué sería el internet sin los memes? ¿No? Los memes son imágenes. El meme es bueno, no viene al caso comentarlo, pero bueno, es un invento de los años 70 y no tenía que ver con cuestiones de computadora ni de imágenes, ¿no? Pero bueno, es el signo mínimo o la partícula mínima del mensaje. Pero bueno, eso ya posteriormente igual y lo comentamos. Pero a final de cuentas, nosotros vivimos inmersos en un mundo de imágenes, publicidades, anuncios, ¿no? Cuestiones de recomendaciones, ahorita que estamos en la cuestión de la pandemia,
Las personas no se detienen a leer así exhaustivamente cuartillas y cuartillas. Lo que hacen es poner o hacer inmediato el mensaje mediante las mismas imágenes. Por eso mismo, el lenguaje visual es como cualquier otro idioma. Es necesario aprenderlo para que se pueda realizar una comunicación eficiente. Por lo tanto, es necesario que el emisor como el receptor entiendan el lenguaje. Y esto va a ser también interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, inclusive en lenguaje visual, podemos entender una cosa aquí en el hemisferio occidental, pero en el hemisferio oriental entienden otra cosa. Los significados son distintos. Y eso lo vemos, por ejemplo, con los semáforos en Japón, ¿no? Los semáforos en Japón son azules, ¿no? El verde no existe, es azul. ¿Y eso por qué? Porque la palabra azul no existe, siempre van a hacer referencia a un verde, por ejemplo, ¿no? En otros países, por ejemplo en África, para algunas tribus, el cielo es negro, ¿no? O sea, no que no vean bien, sino que la expresión para ese color es esa, ¿no? Entonces, de ahí los colores también, haciendo un ejemplo muy sencillo, los colores no van a significar lo mismo en un lado y en otro. Siempre depende de la cultura. Si eso pasa con los colores, lo mismo va a pasar con las formas, lo mismo va a pasar con algunos elementos que ya dentro de la arquitectura también pueden influir dentro de una propuesta arquitectónica. El lenguaje escrito, aunque pueda parecer extraño, lo que hacemos cuando escribimos es un caso particular del lenguaje visual. Tanto en su vertiente ideográfica, si se acuerdan, la forma de escritura de los egipcios, por ejemplo, era a base de dibujitos, ¿no? Los ideogramas. Como en la fonética, lo que escribimos nosotros, una representación gráfica es un sonido. Entonces, tanto en su vertiente ideográfica como en la fonética, un conjunto limitado de símbolos, las letras o los ideogramas, junto con unas reglas específicas tales como la sintaxis, la gramática y la ortografía, van a permitir interpretar y reconstruir los sonidos del lenguaje hablado y por lo tanto su significado. Es lo que están haciendo ahorita en este momento ustedes. Yo estoy hablando, estoy leyendo y estoy dando comentarios de lo que están ustedes leyendo. El texto se está presentando en el video, pero ustedes están escuchando y están recibiendo ese mensaje tanto visualmente como auditivamente. El lenguaje escrito es solo uno entre muchos ejemplos de lenguajes visuales posibles. Se distinguen entonces tres tipos de lenguaje visual. Y estos tres tipos de lenguaje serían los siguientes. El objetivo. El objetivo va a transmitir una información de modo que posea una sola interpretación, no hay otra, no hay confusión, digamos. Por ejemplo, un dibujo científico, que es el que tenemos aquí del corazón. Aunque para nosotros estas letras que están en cuestiones, supongo que es como un idioma cercano a Rusia, ¿no? Este tipo de fonética, este tipo de textos, a pesar de eso, y de que no entendemos, bueno, en lo personal yo no entiendo, no sé si alguno de ustedes, pero en lo personal yo no entiendo lo que quiere decir aquí, pero la forma me está diciendo, o sea, no hay cuestiones que puedan ponerse en duda o a confusión. Esto es un corazón, ¿sí? Y es un dibujo científico, es un esquema científico. También existe el tipo de lenguaje visual publicitario, ¿no? Su objetivo es informar, convencer o vender, ¿no? Lo clásico, siempre que hablamos de cuestiones de publicidad, no sé por qué sale Coca-Cola, ¿no? Pero siempre aparece Coca-Cola. Y por último, el artístico posee una función estética, básicamente estética. Y tenemos ahí el rostro del David de Miguel Ángel. Bien, vamos a iniciar con los elementos del diseño, y estos elementos del diseño van a ser varios. Primero vamos a empezar con los elementos conceptuales. Ya habíamos platicado de ellos en un video anterior, pero ahorita los vamos a desarrollar un poquito más. Estos elementos conceptuales son simbólicos, podríamos llamarlo, porque en realidad no existen. No existe así algo que aquí voy a tener una serie de puntos, ¿no? Que puedo tomar. Y ahorita recordaba, ¿no? Algunas bromas que se les hacían luego hace ya muchos años en la Facultad de Arquitectura,
llegaban alumnos, esto es en los años, le estoy hablando de los años 70, ¿no? Cuando decían que querían que los alumnos, alumnos de décimo semestre, de octavo semestre, iban con los de primero, pues ya eran bastante grandecitos los de octavo, ¿no? Y llegaban con los de primero y pues les pedían un montón de cosas, ¿no? Los de primero pensaban que eran los profesores y pues no, a final de cuentas no eran, ¿no? Pero les pedían por ahí cosas, ¿no? Les pedían materiales que no existían, y entre esas cosas les pedían una bolsa de puntos de fuga, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, los puntos en realidad pues no son nada, es una expresión simbólica, es una expresión o un elemento simbólico que en realidad no van a existir, pero nosotros los usamos para poder comprender la forma en sí o comprender o ajustarnos a una orientación, a una ubicación, a una localización. No son visibles, por lo tanto, no existen, sino que parecen estar presentes. Creemos que hay un punto en el ángulo de cierta forma, que hay una línea en el contorno de un objeto, que hay planos que envuelven un volumen y que un volumen ocupa un espacio. Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están realmente allí. Si lo están, ya no son conceptuales. Es decir, esto por eso son conceptuales, son conceptos, son abstracciones de la realidad que nos van a permitir explicar o representar correctamente la realidad, precisamente. ¿Sí? Estos, pues como aquí lo estamos nombrando, son puntos, son líneas, son planos y son volúmenes. Bien, con respecto al punto, un punto va a indicar posición. Siempre, un punto es una posición. No tiene largo ni ancho, no ocupa una zona del espacio. Es el principio y el fin de una línea y es donde dos líneas se cruzan o se encuentran. Es el signo más sencillo que puede formar parte de una imagen y es, sin dudas, el elemento más simple del lenguaje visual. El punto tiene una enorme fuerza de atracción sobre la mirada y su ubicación dentro del encuadre y crea interesantes relaciones de composición. Este es el punto, ¿no? Podemos tener puntos pequeños, puntos más grandes, inclusive con esto mismo, con la cuestión que ya vamos a hablar posteriormente de la cuestión del tamaño de los objetos. Esto nos puede hablar sobre cercanía o lejanía en un espacio bidimensional o nos puede hablar de peso, ¿no? Más ligereza o mayor peso con respecto a estos elementos de los que estamos hablando. Entre el punto y los límites del encuadre o del formato en el que se está representando, se producen unas tensiones cuya naturaleza dependerá de su posición. Si situamos el punto en el centro del encuadre, la relación establecida será de equilibrio. En cambio, si desplazamos el punto hacia cualquier otro lugar, surgirá una relación compositiva de desequilibrio y de inestabilidad. Pasamos a la línea. Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. También se puede considerar a una línea como una sucesión de puntos pequeñitos, ¿no? Esos puntos pequeñitos me están formando una línea. La línea va a tener largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos. Forma los bordes de un plano. El punto, decía Kandinsky, este pintor que en lo personal a mí me gusta mucho, el punto, decía Kandinsky, está constituido exclusivamente por tensión. La línea, en cambio, combina tensión y dirección. Hagan de cuenta que es como energía concentrada el punto. No se mueve a ningún lado, a menos que yo lo esté posicionando, pero donde yo lo coloque, ahí va a generar tensión. Está concentrando toda la energía. Pero ya cuando se hace línea, entonces sí tiene fuerza, tiene energía, pero aparte tiene una dirección. Nos movemos hacia un lado, hacia otro, cuando generamos la línea. La variedad de líneas es muy extensa, pero podríamos resumirla en líneas curvas y rectas. Las formas, la línea define las formas y es capaz de transmitir significaciones tales como movimiento, alegría o irritación. Es por este motivo que la línea posee un marcado sentido compositivo y expresivo. El grado de dinamismo de una imagen está dado por la dirección que revela la línea, siendo las líneas oblicuas y las curvas las que consiguen mayor acción y movilidad, ¿no? Como esta línea ondulada o la mixta o la curva que se observa aquí en la diapositiva, en la imagen.
La quietud, en cambio, suele identificarse con líneas rectas, verticales u horizontales, como lo observamos aquí. En relación al plano, el plano es el recorrido de una línea en movimiento, en una dirección distinta a la suya intrínseca. Se convierte en un plano. Un plano va a tener largo y ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Está limitado por líneas. Define los límites extremos de un volumen. El volumen en sí, entonces, es el recorrido de un plano en movimiento, en una dirección distinta a la suya intrínseca. Se convierte en un volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bidimensional, pues el volumen va a ser ilusorio, obviamente, ¿no? Que es mucho de lo que vamos a estar realizando. Vamos a estar generando, o de cuando se generan, por ejemplo, dibujos, pinturas, desde que se inventa la perspectiva en el Renacimiento, pues ya se está haciendo un uso constante de esta herramienta para representar objetos tridimensionales. ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Egipto, ¿no? O inclusive en nuestras culturas prehispánicas? ¿Cómo era la representación ahí? En la representación ahí no existía una perspectiva. Por eso los personajes, únicamente para poder decir si estaban más cerca o más lejos, cambiaban de tamaño o en relación a su misma importancia también. Entonces podía ser un poco confusa la representación. Cuando llega la perspectiva, entonces estamos mucho más cercanos a una representación de la realidad como la observamos. Cuando dibujamos un objeto en papel, estamos hablando ya de los elementos visuales, empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. La línea visible, como mencionábamos, tiene no solo largo, sino también ancho. Su color y su textura quedan determinados por los materiales que usamos y por la forma en que los usamos. Repetimos, su color y su textura quedan determinados por los materiales que usamos y por la forma en que los usamos. Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, van a tener forma, medida, color y textura. Estos elementos, forma, medida, color y textura, son los elementos visuales. Los tenemos aquí del lado derecho: la textura, el color, la forma y el tamaño. Son los elementos visuales, los que podemos percibir visualmente. Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño porque son los que realmente estamos viendo. Vamos a ver la cuestión de la forma. Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción. No nos vamos a meter en más conceptos, es básicamente lo que podemos percibir y con ello identificar pues los elementos principales en base a nuestra percepción de lo que tenga una forma, un cuadrado, un círculo, un rombo, etc. Los elementos visuales en cuanto a medida, todas las formas van a tener un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en términos de magnitud y de pequeñez, pero asimismo es físicamente mensurable. ¿Qué es mensurable? Es decir, que tiene capacidad de ser medido. Con respecto al color, vamos a tener posteriormente un tema de puro color. Vamos a hablar sobre los colores, que yo creo que muchos de ustedes ya los conocen, desde los colores primarios, secundarios, terciarios y todas estas combinaciones que se pueden generar y podemos realizar cosas interesantes. El color en la arquitectura es fundamental, ¿sí? Los mejores arquitectos, los mejores exponentes en arquitectura manejan perfectamente las paletas de color, porque esto es parte de la expresión del diseño. Una forma, entonces, se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar, sino asimismo los neutros, el blanco, el negro, los grises intermedios, y así sus variaciones tonales y cromáticas. La textura es también fundamental, es importantísima la textura en el aspecto de nuestro entorno arquitectónico, podríamos decirlo. Si recuerdan, hemos platicado de algunos ejemplos de algunas obras. Por ejemplo, por ahí pasamos algunas obras y se platicaron de obras, por ejemplo, con concreto aparente o con un tabique aparente, ¿no? Un tabique rojo aparente, o etcétera, ¿no? Hay materiales que dan rugosidad, que dan un aspecto bastante liso, bastante pulido. Entonces, el jugar con estas texturas es diseñar
de acuerdo con los materiales, ¿no? Y de acuerdo al objetivo del diseño que yo esté realizando. La textura, entonces, se refiere a las cercanías en la superficie de la forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista. Pasamos a los elementos de relación. Los elementos de relación, en este grupo de elementos, gobiernan la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos como la dirección y la posición. Se pueden percibir, se pueden ver, digamos, ¿no? La dirección y la posición. Otros pueden ser también vistos, pero también son sentidos, como el espacio y la gravedad. Estos elementos, dirección, posición, espacio y gravedad, son elementos de relación, es decir, los elementos que yo voy a utilizar para que mis elementos visuales, las formas en sí, los elementos que yo percibo visualmente, yo pueda organizarlos, ¿sí? Elementos de relación. Vamos a ver la dirección. La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas, ¿no? Después, la posición. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura del diseño. Esto lo vamos a ver muy claramente. Este dibujo me parece que es de uno de los libros que recomendamos, que es de Francis D. Kachink, de Arquitectura, Espacio y Orden. Y él, les comento que su libro, todos los libros de Francis D. Kachink son dibujados por él. No hay ninguna ilustración que sea fotografía o que la haga otra persona. Generalmente, bueno, es lo que se menciona, que él es el que hace sus libros, ¿no? Entonces, bueno, son muy característicos sus dibujos y me parece que es uno de ellos. La posición, entonces, es, digamos, la relación respecto al cuadro o a la estructura de diseño. Es decir, mediante la base, ¿no? La base que sabemos que es horizontal y en base a esto, bueno, se está proporcionando ahí un giro de este cubo y se está viendo que se está moviendo, ese cubo se está girando y se está posicionando de diferentes formas. Ahora, esto es de lo que podemos ver visualmente, ¿sí? Estábamos hablando de la cuestión de la dirección y la cuestión de la posición para poder percibir visualmente. Pero tenemos otras características en los elementos de relación que van a tener que ver con no solamente cuestiones visuales, sino cuestiones de percepción espacial, digámoslo. El espacio, precisamente, las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío. Puede asimismo ser liso o puede ser ilusorio para sugerir una profundidad. El ejemplo clásico, ¿no? La relación figura-fondo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, aquí algunas figuras en el fondo, pero que si tenemos una figura contrastante al frente, pues se puede delimitar, se puede percibir alguna otra figura, aparte de las del fondo. La cuestión de la gravedad. La gravedad, el peso de la misma pieza, junto con la dirección, con la rotación, me está permitiendo tener percepciones o lecturas diferentes del mismo objeto. Estos tres elementos que tenemos aquí en pantalla es un cuadro, ¿no? Pero la gravedad me está haciendo percibir, por ejemplo, que el que está a la izquierda está en perfecto equilibrio, el que está en medio pues no se ve como que está ahí, que se va a caer de un momento a otro, y el que está a la derecha, ¿sí? El que está a la derecha, el tercero de la derecha, pues encontramos que está como que inclinado, ¿no? Está inestable. Entonces, la gravedad se refiere a la sensación que no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por la gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a las formas o grupos de formas individuales. También, bueno, vamos a hablar sobre los elementos prácticos, y estos elementos prácticos subyacen en el contenido y el alcance de un diseño. Dentro de los elementos prácticos vamos a encontrar la representación. Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. Una representación es una abstracción de la realidad, es una perspectiva, una percepción de la realidad, ¿sí? Entonces, representando, bueno, mejor dicho, mostrando la realidad, podemos decir que es una representación. La representación puede ser de tres tipos. Representación realista. Aquí me voy a valer de ejemplos de pinturas, ¿sí? De pinturas famosas, por ejemplo.
Representación realista. La representación realista trata de ser lo más fiel posible a la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? En este tipo, en estos estilos de pintura del Renacimiento, del Barroco, se trataba de encontrar, sí, de tener expresividad, sí, de producir una emoción, pero también se trataba de representar tal y como se encontraba la realidad, ¿sí? Entonces, debido a ello, nosotros encontramos una técnica bastante buena, muy adelantada a su época, en la cual inclusive hasta los mismos rizos del cabello están representados magistralmente. Todo era minuciosamente copiado de la naturaleza. Del lado izquierdo encontramos una representación estilizada. Como ustedes conocerán, esta es una serie pictórica de una representación de toros que realiza Picasso. Inicia con un dibujo de un toro tal y como son los toros, pero después los va realizando mucho más simplificados hasta llegar al último de la derecha. Estamos en la pintura de los toros, en la parte inferior derecha, ¿no? Ahí vamos a encontrar una serie de líneas que, a pesar de ser una serie de líneas, está representando a un toro, y de hecho se puede observar perfectamente el toro, ¿sí? Esta es una representación estilizada, es decir, vamos a sustraer la esencia del objeto para representarla mediante pocos elementos, ¿sí? Es decir, voy a tratar de transmitir el mismo mensaje utilizando lo menos posible de implementos, líneas, planos, etcétera. También encontramos la pintura semiabstracta, ahorita vamos a hablar de ella. Las cuevas de Altamira también es una representación, de hecho es muy relacionado con la pintura. Voy a pasar nuevamente a regresar a la diapositiva anterior. Está muy relacionada con esta pintura de Picasso, ¿sí? La pintura estilizada. Las cuevas de Altamira, como ustedes conocen, son pinturas que le dicen arte rupestre, son pinturas muy antiguas, ¿no? En época prehistórica, y fascinó tanto al mismo Picasso estas pinturas que él consideraba que eran maestros estos personajes que habrán pintado estas cuevas. Inclusive llegó a decir Picasso que después de Altamira, todo el arte es decadencia. O sea, para él, las cuevas de Altamira englobaban la máxima expresión artística que la humanidad pudo haber tenido. Y después de eso vino para abajo. Entonces, bueno, algo deberán de tener para que Picasso pudiera opinar eso. Bueno, supongo que tendríamos que analizarlas un poco más. Y llegamos a la representación semi-abstracta o abstracta inclusive, ¿no? Aquí estoy colocando un ejemplo de Kandinsky, Vasily Kandinsky. Supongo que muchos de ustedes lo conocen, este pintor, en donde ya no se está representando la realidad como es. Se están representando ciertos temas, o inclusive puede ser no únicamente organizaciones geométricas, pero a final de cuentas están teniendo un mensaje, ¿sí? El arte abstracto, bueno, ya sería entrar en un tema diferente al que estamos hablando ahorita, pero se trata sobre todo de tener una representación que el autor está teniendo, pero que deja abierta la puerta para que toda persona que llegue a ver la pintura pues tenga su propia opinión, su propia idea del mensaje de la pintura, ¿sí? Entonces, digamos, aquí no hay una línea que me esté diciendo este cuadro simboliza esto exclusivamente, porque pues al ser abstracto yo puedo inferir o puedo pensar que me está tratando de decir alguna otra cosa, ¿no? Y para eso pues, los pintores abstractos pretendían esa condición. Bien, también tenemos la cuestión del significado, del cual estuvimos hablando un poquito. El significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje, obviamente. Aquí tenemos algún ejemplo de significado de la forma, por ejemplo, las formas anguladas, las formas quebradas, las formas curvas o la espiral inclusive. Todo esto nos va a permitir ayudar a nuestra propuesta de diseño, a nuestra propuesta de algún elemento que queramos ahí representar, en donde, no sé, por ejemplo, quisiéramos que se representara una cuestión de equilibrio, una cuestión de dinamismo, una cuestión de movimiento. Tenemos varios elementos que ya están comprobados, inclusive mediante la misma psicología, en el que las personas
siempre van a estar, o bueno, no siempre, pero bueno, la mayoría va a estar opinando que este tipo de líneas o de representaciones están simbolizando lo que se menciona aquí. Ahora, esto del significado, bueno, no es una ley, ¿no? De significado, sino son teorías que engloban también cuestiones psicológicas, como les comentaba, y que pueden tender a ciertas interpretaciones de los espectadores o de los que están apreciando el objeto. Pero fuera de eso, digo, no hay una ley que diga, si tú haces esto, todos van a opinar lo mismo, ¿no? Son cuestiones subjetivas. La función se hace presente cuando un diseño debe servir a un determinado propósito. Bueno, esta silla que tenemos aquí es una silla que diseñó Alvar Aalto, un arquitecto del norte de Europa que diseñó un hospital para combatir la tuberculosis. Él mismo diseña esta silla que se basa en otra silla de Marcel Breuer, pero que él retoma, le cambia ciertos materiales, le hace diferente la inclinación de la espalda, que de hecho hay varios artículos científicos que hablan sobre esta inclinación que mejoró notablemente la salud de las personas con esta enfermedad de las vías respiratorias. Mediante la inclinación de este respaldo, las personas podían descansar perfectamente y hacer que sus pulmones funcionaran de una forma mejor, ¿no? Entonces aquí la función está cumpliéndose satisfactoriamente, ¿no? Dentro de este mobiliario lo diseñó para este hospital de tuberculosis. Estamos llegando entonces aquí al término de la exposición. Les estoy colocando aquí las fuentes de donde obtuvimos la información para esta exposición. Estamos siguiendo, utilizando los dos de los tres libros que les comenté al inicio, que nos están sirviendo como texto guía: el de Wong, de Fundamentos del Diseño, y el de Gilliam Scott, también de Fundamentos de Diseño. Y bueno, algunas páginas de internet de donde también se obtuvieron algunos datos para la clase. Sería todo, muchas gracias.